Bueno, ahora vamos a empezar a ver el TP13, que es problemas de optimización de funciones y construcción de la gráfica de una función. Para problemas de optimización de funciones, seguramente lo tienen en la práctica, vamos en el práctico, esta pequeña introducción teórica de los pasos que hay que seguir para resolver este tipo de problemas. ¿Bien? Bueno, el primer paso es interpretar, leer 1, 2, 3, 4, 5 veces para ver qué es lo que me está pidiendo y tratar de crear esquemas de figuras, por ejemplo, rectángulos, cuadrados, distancias y todas esas cosas que sean que le vayan a pedir, para que ustedes se puedan dar una idea. El segundo es expresar la función a maximizar o minimizar. Ustedes tienen que poder leer el ejercicio y saber qué tienen que hacer. Si le está pidiendo que tienen que minimizar, es decir, encontrar el mínimo de algo, o maximizar, encontrar lo máximo, lo mayor que se puede de esa función. Y bueno, obviamente encontrar la función, que para esto van a necesitar saber las fórmulas de volumen, perímetro, superficie de las diferentes figuras geométricas. Así que si ustedes se pueden hacer de internet un pequeño cuadrito con todas las fórmulas, mucho mejor, ¿bien? Para que se la vayan sabiendo. Luego se identifica el dominio. Bueno, una vez que ustedes tengan la función, tienen que calcular el dominio. Luego obtener los valores críticos de la función, que ya saben cómo se hace eso, se deriva esa función original, se iguala a 0 y vemos qué valores hacen que esa derivada valga 0 o bien que no exista. Luego clasificar los extremos, es decir, esos puntos si pueden llegar a ser máximos o mínimos relativos, es decir, si pueden ser extremos. Y a partir de ahí elegir si yo tenía una función a maximizar, voy a buscar el máximo relativo, y si tenía una función a minimizar, voy a buscar el mínimo. Y ese va a ser el resultado de mi ejercicio. ¿Bien? Esos son los pasos entonces para resolver este tipo de problemas. Vamos a hacer unos cuantos. Por ejemplo, el punto 1. Ahí está, por si lo quieren ver, sacar captura, no sé si se entiende. ¿Lo pueden ver ustedes? Bueno, ese serían los pasos. Vamos a ver el punto 1. Práctico 13. Y el ejercicio dice: una industria planea cercar un terreno de 400 metros cuadrados con alambre tejido para destinarlo a depósito de diferentes tipos de caños. El terreno debe alambrarse en su exterior y además debe dividirse en dos partes iguales colocando un alambrado adicional paralelo a uno de sus lados. Calcula cuáles son las dimensiones del terreno que minimicen la cantidad de alambre tejido. Bien, este terreno vamos a considerar, como no me dice que es un rectángulo ni un cuadrado, vamos a considerar que sus lados son desiguales, por lo tanto vamos a hacer un terreno rectangular. Entonces tenemos el terreno aquí. Bien. Una industria planea cercar un terreno de 400 metros cuadrados. Si me está diciendo que son 400 metros cuadrados, ¿de qué nos está hablando? ¿De perímetro, superficie o volumen? A ver quién me dice. Deben tener en cuenta lo que son las unidades de medida, ¿sí? Si le están dando metros cuadrados, le está diciendo que es superficie, bueno, o área. Si le dan metros cúbicos, es volumen, y si le dan solamente metros, le está dando perímetro. ¿Bien? Por si quieren anotar eso también. Entonces ya tenemos el terreno, nos da el dato que el área o la superficie es 400 metros cuadrados, y me dice que lo tenemos que cercar con un alambre tejido. Es decir, cercar, que es que todo el costado del terreno hay que cercarlo, hay que poner un alambre tejido. Por lo tanto, ahí estamos hablando ya no de área, sino de perímetro. ¿Qué más me dice? Que para destinar los depósitos de diferentes tipos de caños, el terreno debe alambrarse en su exterior. ¿Ven? Por ejemplo, es decir, todo el costado va a ir cercado al terreno. Y también debe dividirse en dos partes iguales.
Entonces vamos a dividir el terreno a la mitad colocando un alambrado adicional. Entonces todo lo que está marcado con rosa es lo que yo tengo que cercar con el alambre, ¿bien? Y bueno, este es paralelo a dos de su lado. Bueno, ya hice el paralelo. Calcular cuáles son las dimensiones del terreno que minimizan la cantidad de alambre tejido. Ahí se le está diciendo con una sola palabra que lo que ustedes tienen que buscar en esta función es minimizar, es decir, gastar la menor cantidad de material posible. Bien, entonces cuando yo encuentre mi función, que todavía no la encontré, la tengo que minimizar. Repito lo de metros cuadrados, lo de metros. Bien, que cuando ustedes tengan unidades, ya sea metros, centímetros o kilómetros, lo que sea, unidades de distancia, ¿sí? Cuando tengan unidades así elevadas a la primera potencia, le está hablando de un perímetro seguramente, de un perímetro o un solo lado, ¿bien? Cuando tengan unidades metros al cuadrado, le está hablando de área o superficie, que es lo mismo, es lo mismo, ¿bien? Y cuando tengo unidades al cubo, le están dando el volumen de esa figura. Y eso ustedes lo tienen que reconocer simplemente con las unidades de distancia. ¿Bien? ¿Quedó ahí claro, Mili? Bueno, entonces ya tenemos el dato del área y tenemos que la función la tenemos que minimizar. Entonces vamos a expresar ahora este pequeño esquema que hicimos gráficamente con los datos de los lados. Por ejemplo, este lado yo le voy a llamar X y a este lado que está acá le voy a llamar Y. Ustedes pueden llamar a B o lo que ustedes, la letra que ustedes le quieran poner. Bien. Entonces, ¿qué me pide? Calcular cuál es la dimensión del terreno que minimice la cantidad de alambre. Entonces yo tengo que calcular todo esto que está en rosa, estas líneas que están en rosas, y qué material los voy a utilizar para poder cercarlo. Entonces voy a crear una fórmula, la voy a llamar una fórmula de perímetro, para ver qué cantidad voy a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero representar el perímetro de todo este rectángulo, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué fórmula voy a utilizar? 2x más 2y. ¿Por qué? Porque estoy sumando x más y más x más y otra vez. Entonces sería 2x y 2y. Esa sería la fórmula de perímetro. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces todo este P es el alambre que yo voy a utilizar. Y además le tengo que agregar la división esta que está acá, que divide mi terreno a la mitad, y esa va a ser una I más. ¿Ven? Todo esto es I, para que puedan ver. Una I más. Entonces todo el alambre que voy a utilizar va a ser 2X y en 2I van otras I más. Lo que me daría 2X más 3I. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Yo todavía no estoy viendo lo que es el análisis de funciones en función de dos variables, solamente en función de una. Entonces ustedes tienen que buscar, ver de qué forma, seguramente con otro dato, llegar a que mi función esté expresada en función de una sola variable y no de x de y. ¿Y de dónde voy a sacar esto? De acá. Fíjense que acá me dieron este dato de área. El área del terreno es igual a que, ¿cuál es la fórmula de área de un rectángulo? Base por altura, ¿no? En este caso sería X, que es mi base, por altura, que sería Y. ¿Vamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, esa área es X por Y, es toda el área, y esa área es igual a 400 metros cuadrados. Bien, de ahí puedo despejar de esta fórmula, puedo despejar ya sea la variable X o la variable Y, para poder reemplazar en mi función que yo calculé acá, y que todo me quede en función de una sola variable. Voy a despejarla ahí. Va a ser 400 dividido X. Eso es Y, despejando de acá. Entonces, ahora mi fórmula de perímetro, de alambre, lo que quieran, como quieran llamarle, va a ser 2X más 3 por, y ya no voy a poner Y, sino que voy a poner esto que yo estoy reemplazando, que despejé anteriormente.
400 sobre x. ¿Ven? Y ya toda la función queda en función de una sola variable, que es x. Entonces ya encontré, ya hice mi esquema, ya planteé los datos, ya encontré mi función en función de una sola variable. Ahora lo que puedo hacer es acomodar un poco y calcular el dominio. Sería 1200 dividido x. ¿Cuál es el dominio de esta función? A ver. Bien, tenemos acá dos cosas para analizar. El dominio de la función es todos los reales menos el cero, ¿no? Porque acá tengo una división. Pero ¿qué pasa también? Ustedes tienen que analizar o ver qué posibles datos les puede dar teniendo en cuenta la situación problemática. Por ejemplo, ¿le puede dar que la x sea un valor negativo? ¿Puedo tener una distancia de menos 2 metros? No, porque no sería aplicado con lo que es la realidad. Así que si bien el dominio analíticamente, como calculábamos antes, sería todos los reales menos el cero, el dominio posible de esta situación problemática sería desde cero hasta infinito sin tomarlo al cero. ¿Bien? Sí o sí valores positivos. No puedo tener valores negativos nunca porque no existen distancias negativas, así como tampoco existen tiempos negativos, ni volúmenes, ni áreas negativos. Bien, bueno, entonces ahí pongo el posible dominio que voy a buscar. ¿Y qué más? Ahora tengo que hacer es derivar, ¿no? Voy a derivar. La derivada de 2x es 2 y la derivada de 1200 sobre x sería menos 1200 sobre x al cuadrado. Que yo, como ya tengo un poco más de práctica, la puedo derivar directamente de memoria, digamos, ¿sí? Esa es la derivada de 1200 sobre x. Ahora, ¿qué hacía? Tenía que buscar los puntos. Ya tengo mi función a minimizar o maximizar, ya la derivé, ahora la igual a 0 y veo los puntos críticos para poder encontrar, en este caso como hay que minimizar, el mínimo relativo. Igual a 0, me quedaría 2 igual a 1200 sobre x al cuadrado. Me queda 2x al cuadrado igual a 1200. Me quedaría 1200 dividido 2. Y esa potencia pasa como más menos raíz. Bien, vamos bien hasta ahí. Simplemente igualé la primera derivada a 0 y estoy despejando para poder encontrar los puntos críticos. Que me da 1200 dividido 2 sería 600. Y no sé si tiene raíz, creería que no. ¿O sí? No, no tiene raíz. No tiene raíz. Me da más o menos raíz de 600. Como no tiene raíz, más o menos voy a poner un valor aproximado que sería 24,49. Pongamos 24,5 para redondear un poco, ¿bien? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Entonces, eso sería cómo encontrar los puntos críticos. Ahora sigo trabajando de la misma forma que hacíamos los ejercicios anteriores. A partir de los puntos críticos, formo los intervalos de monotonía para poder encontrar lo que serían los extremos relativos. Por ejemplo, fíjense lo que vamos a hacer acá. Vamos a crear los intervalos de monotonía teniendo en cuenta, por ejemplo, el menos infinito. Luego vamos a cortarlo. 24,5 menos 24,5 a 24,5 y, a ver, ahí está. Bueno, no me va a alcanzar. De menos infinito a menos 24,5, de menos 24,5 a 24,5 y 24,5 a infinito. Ahí está.
Pero ¿qué pasa? Nosotros creamos acá los intervalos con los dos valores, etcétera, etcétera, pero no tenemos en cuenta que en este intervalo, por ejemplo, si me llega a dar un X negativo, no lo voy a utilizar porque no me sirve, porque yo no puedo tener distancias negativas. Así que voy a hacerlo solamente con lo que serían los valores positivos, de 0 a 24,5 y de 24,5 a infinito. Ahí. Solamente ese pequeño intervalo teniendo en cuenta el dominio que yo ya calculé. ¿Bien? El dominio eh, real del ejercicio, digamos, del problema. Bueno, entonces, acá era 24,5. Ahora sigo haciendo, no puede ser 0, porque no puedo tener, si yo tuviera que x vale 0, una distancia 0, no existiría el terreno. ¿Bien? Y además acá tampoco la función me deja que valga 0. ¿Sí? Bueno, entonces ahora voy a tomar valores que estén dentro de este intervalo, por ejemplo el 25 y el 1, no sé, toman cualquiera, y lo reemplazo en la primera derivada. Por ejemplo, acá. Reemplazando en el 1 me daría 2 menos 1200, valor negativo, es decir, monotonía decreciente. Y reemplazando por el 25 positivo, me quedaría 1200 dividido 25 al cuadrado. 1200 dividido 25 al cuadrado más 2. Me da positivo, así que sería monotonía creciente. ¿Bien? Por lo tanto, acá hay un mínimo, un máximo relativo o no hay nada. Me hago las preguntas que le expliqué hace rato para que quede claro. ¿El 24,5 pertenece al dominio? Sí. ¿El 24,5 anula la primera derivada? Sí, porque lo calculamos de acá de la primera derivada. ¿Y en el 24,5 hay un cambio de monotonía? Sí. Como hay de creciente a creciente, acá hay un mínimo relativo. ¿Ven? Y como la función teníamos que minimizarla, decimos que el valor que vamos a tomar es x igual a 24, bueno, aproximadamente, porque yo lo redondeé, 5. Como está hablando de metros, sería metros. ¿Bien? ¿Quedó claro? Ahí para que puedan ver. Entonces los pasos son los mismos que nosotros veníamos calculando de derivar, puntos críticos y eso, nada más que los vamos a relacionar un poco más con lo que es la vida real. Si ustedes lo hubieran hecho de acá, no hay problema, también pueden trabajar con esta parte, ¿sí? Por ejemplo, acá le hubiera dado menos 1200 dividido menos 25 al cuadrado. También le hubiera dado positivo. Esto lo hubiera dado así. Creciente, decreciente, creciente. ¿Bien? Entonces acá había un máximo. Y lo mismo, ese máximo yo no lo iba a utilizar porque la función que tenía que hacer con la función era minimizarla. Entonces buscar el mínimo relativo. Entonces ese máximo no lo iba a utilizar, así que no me sirve. ¿Bien? Si querían hacerlo con esa parte, lo hacen también, no hay problema. Pero bueno, siempre tengan en cuenta que no pueden poner valores de distancia negativos ni positivos. Por más que cumplan todas las reglas, ahora estamos trabajando con casos reales, de la vida real. Entonces ya calculamos una de las dimensiones que era x, vamos a calcular ahora la dimensión y simplemente reemplazando, a ver, aquí tenemos y, ¿ven? Y es igual a 400 sobre x, es decir, 400 sobre 24,5 aproximadamente, porque yo lo redondeé, y me da 16,33 aproximadamente. Bien,
Esas son las dimensiones del terreno. Metros. El terreno mide 24,5 por 16,33. Y si usted lo quiere controlar, ¿cómo van a hacer? Por ejemplo, veamos con estas dos dimensiones si me da el mismo área que a mí me dieron al principio. Veamos, 24,5 por 16,33 creo que era, sí. Miren, me da 400,085, o sea, sí me da 400 que era el área. O sea, así lo verifico, ¿bien? O sea, las dimensiones están bien calculadas. Acá, ¿por qué le da esa diferencia? Vuelvo a repetir, porque yo estoy redondeando los números, entonces no le va exactamente el área, pero le da muy cercano. ¿Se fijan? ¿Se entendió entonces? Explico el problema de optimización. Bien, vamos a hacer otro. A ver qué tal. Tenemos un problema de distancia y se encuentra el punto X sobre la recta que esté más cerca del punto 2, 3. Bueno, tratemos de analizar. Vamos a tratar de plantear la mayoría de los ejercicios. Encuentra el punto XY con coordenadas X sobre la recta X más Y igual a 1. Por lo tanto, mi recta es menos X más 1, ¿no? Siempre las rectas tienen que estar escritas de esta forma. Y igual a y el resto de la ecuación. Esta es la forma correcta para que yo pueda ver la pendiente, la ordenada del origen, etc. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear mi esquema graficando. Si ustedes recuerdan el práctico de desplazamiento, esta es una recta que se desplazó una unidad hacia arriba y como tiene una pendiente negativa, va así. ¿Bien? Y si no saben desplazamiento, lo hacen con un cuadro de valores y no hay ningún problema. Entonces me dice que tenemos que encontrar un punto sobre esta recta que está acá, que esté más cerca del punto 2, 3. Bien, tenemos 2 en X y tenemos 3 en Y. De este punto. Bien, vamos bien hasta ahí. Grafico la recta y pongo el punto. Me dice, ¿cuál es la distancia? Bueno, es que encuentra el punto que esté más cerca de este, de acá. Y acá ustedes tienen que analizar. ¿Cuál es la distancia que va a tener menor recorrido hasta este punto? Por ejemplo, si yo trazo rectas acá, así y así, esta va a ser más larga que este camino de acá, ¿o no? Y por ejemplo, esta de acá va a ser más corta que esta de acá, que esta distancia de acá. ¿Y cuál va a ser la más corta de todas? Siempre la distancia más corta de un punto a una recta, que también lo van a ver con análisis, con álgebra un poco, va a ser la distancia perpendicular. Bien, este es el camino más corto que puede recorrer. Entonces lo que yo necesito calcular es este punto. Bueno, supongamos que ustedes tienen, que lo hicieron con a escala y todo eso, el punto lo podría sacar ya directamente así. Pero nosotros tenemos que hacerlo analíticamente. Este punto es el que tenemos que encontrar. Entonces empecemos a analizar nuestro esquemita. Encuentra el punto sobre la recta que esté más cerca del punto. Bien, entonces, ¿qué vamos a utilizar para esto? ¿Cómo voy a conocer X? ¿Cómo voy a conocer Y? ¿Qué puedo relacionar la distancia? ¿Qué pueden ver ahí ustedes? ¿Qué fórmula puedo utilizar? Porque no tengo ninguna figura geométrica, no tengo cuadrados, rectángulos ni círculos para poder utilizar fórmulas de perímetro, área, etc. ¿Qué fórmula
fórmula de distancia, que sería la fórmula de Pitágoras, ¿bien? La distancia entre, bueno, digo que no es la fórmula de Pitágoras, sino que está relacionada con Pitágoras. Bueno, eh, la distancia entre un punto y una recta cumple con esta formulita, la raíz cuadrada de, a ver, vamos a hacer un pequeño grafiquito acá. Mire, formemos este pequeño triángulo rectángulo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar esta distancia x, perdón, este valor de coordenadas x para poder encontrar este punto, y no x, y este valor de coordenadas en x, que bueno, está un poco corrido, no lo puedo poner acá. Supongamos que es este, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? Que toda esta distancia es ¿cuánto? ¿Cuánto es esta distancia? Esto que está acá. ¿Cuánto vale? Si este punto es el punto 2, 3. Si este punto es el punto 2, 3, esto que está acá vale 3. ¿Lo pueden ver? Como yo quiero conocer este valor de i, voy a decir que este cateto va a ser 3 menos este i. ¿Bien? 3 menos i. Ahora, voy a x. ¿Cuánto vale desde acá hasta acá? Hasta este punto. ¿Cuánto vale este cateto? Vale 2. Si yo quiero conocer este pequeño valor, voy a decir que es 2 menos x, ¿no? Porque y x son nuestras incógnitas. Y bueno, y esta es la fórmula. Se eleva en cada uno de los catetos al cuadrado y esa sería la distancia de, por eso le digo que va relacionado con Pitágoras. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces forma un triángulo rectángulo, esta sería la hipotenusa, entonces cada uno de los catetos van al cuadrado. ¿Cómo voy a relacionar este cateto y con esta distancia? 3 menos esta incógnita y 2 menos la incógnita x. Que si lo hacemos un poco más grande, quizás podamos ver mejor eh, las distancias. Bueno, entonces esta es la función que yo obtuve para maximizar o para minimizar. Pero ¿qué pasaba? Yo tenía que trabajar con funciones en función de una sola variable. Entonces, ¿cómo voy a hacer para convertir esto en una sola variable? Y acá arriba ya lo tengo. Yo puedo despejar de acá una variable, en este caso ya está despejada, y reemplazar en mi segunda función. Entonces mi fórmula de distancia me va a quedar como 3 menos x más 1, este y vale menos x más 1, todo eso al cuadrado, más 2 menos x al cuadrado. Ahí estamos. ¿Bien? Y ya tengo toda mi función en función de una sola variable. Sigo resolviendo entonces ahora. Me quedaría 3 más x menos 1, por lo tanto me quedaría 2. 2 más x al cuadrado, 2 menos x al cuadrado. ¿Qué más puedo realizar acá? ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver qué paso sigue. Ya encontré la función, ya la planteé en una sola variable. Tengo que derivarla. También puedo resolver los cuadrados, ¿sí? Para mí
sería más fácil si directamente lo resolvemos así, sin derivar, ¿bien? Perdón, sin resolver los cuadrados. Bueno, entonces derivemos. La derivada de todo esto, recuerden que esta raíz gigante se convierte en una potencia fraccionaria, por lo tanto la función quedaría como 2 más x al cuadrado más 2 menos x al cuadrado, todo elevado a la 1 media, ¿sí? Entonces voy 1 medio por 2 más x al cuadrado más 2 menos x al cuadrado elevado a la menos 1 medio. Por regla de la cadena, ahora derivo esto que está acá. Como acá tengo una suma, derivo esto. 2 más x al cuadrado. Sería 2, bueno, no me va a alcanzar. Voy a volver a copiarlo. A ver, creo que sí va a ser mejor resolverlo primero los cuadrados. Si no me va a quedar muy largo por regla de la cadena. Resolvamos primero los cuadrados. A ver. En este término cuadrado sería, este término cuadrático, perdón, sería 4 más 2 por 2, 4x más x al cuadrado. Más 4 menos 4x más x al cuadrado. Ahí ya resolví los dos en términos cuadráticos. Sí, lo vamos a resolver para que sea más cortita, si no me da muy larga la derivada. Ahora sigo, sumo términos semejantes, es decir, x cuadrados con x cuadrados, números con números, x con x, y ahí para simplificar algo cancelarlo, cancelo. Por ejemplo, este menos 4x con este más 4x se cancelan, y me quedaría x al cuadrado más 2x al cuadrado más 8, raíz cuadrada. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Ven? Entonces se hizo mucho más cortito para poder derivar. Y ahora sí, a ver, ¿qué más puedo hacer? Si quiero puedo sacar factor común, si no, lo dejo ahí nomás. Derivo. Este es lo mismo que poner 2x al cuadrado más 8 a la 1 media, ¿no? Entonces mi de derivado sería 1 medio por 2x cuadrado más 8 elevado a la menos 1 medio. Y la derivada de todo esto sería 4x nada más 0, si no cuento. ¿Bien? Entonces fíjense que me resultó mucho más sencillo derivar de esta forma. Ahora, este 4 con este 2 se pueden simplificar y me quedaría 2x sobre, como es una potencia negativa y fraccionaria, la voy a mandar al denominador, sobre la raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 8. Así. ¿Lo pueden ver? Entonces, aplicamos fórmula de distancia, reemplazamos para que quede en función de una sola variable, luego tratamos de achicarla resolviendo estos dos cuadrados, sumando términos semejantes, pasamos esta raíz a potencia fraccionaria, derivamos y de ahí de derivar vamos a igualar a 0 para encontrar los puntos críticos y a partir de ahí analizar si tenemos que minimizar o maximizar. Como me decía, menor distancia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Maximizar o minimizar la función? Minimizar. Muy bien. Como me decía, menor distancia, tengo que minimizar, es decir, buscar el mínimo relativo.
Ahora ya tengo todo directamente bien expresado como una sola división, así que digo que cuando 2x valga 0, toda mi función va a valer 0, y cuando el denominador valga 0, mi función no va a existir, así que estamos bien. Para este valor va a ser 0 dividido 2, porque este 2 pasa dividiendo, entonces va a ser 0. Y para aquí vamos a pasar esta raíz como potencia. Este 8 va a pasar restando. Me queda x al cuadrado. Entonces me queda menos 8 dividido 2, x al cuadrado. Y me quedaría más menos raíz cuadrada de menos 4. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿A ustedes le dio lo mismo? Bien, entonces dijimos que como este número representaba un número complejo, no trabajamos nosotros dentro del campo de los números complejos, solo en números reales, no lo tomo en cuenta esta parte. Bien, no existe ningún valor real que haga que este denominador valga 0, eso es lo que quiere decir. Bien, entonces ahora vamos a utilizar solamente este y vamos a crear los intervalos de monotonía. Desde menos infinito a 0 y de 0 a infinito. No calculamos el dominio, pero fíjense que el dominio en este caso va a ser cualquier valor, puede ser positivo o negativo, porque x e y puede tener coordenadas positivas o negativas. Más o menos acá ya sabemos qué signo va a tener, por ejemplo, y va a tener que ser positivo sí o sí, porque lo hicimos gráficamente. Pero si no hubiéramos hecho el gráfico, ustedes tienen que tener en cuenta eso, que el punto puede salir con coordenadas positivas o negativas. ¿Bien? Bueno, entonces tomamos un valor entre este intervalo y lo reemplazamos en la primera derivada. En el caso de f primera derivada de menos 1, me va a dar menos 2 dividido la raíz cuadrada de 10. Me va a dar negativo. Y me va a dar 2 dividido la raíz cuadrada de 10. Positivo. Entonces, lo que me va a dar decreciente y acá creciente. Por lo tanto, como teníamos una función a minimizar, acá existe un mínimo relativo, ya que, bueno, pertenece al dominio y todo lo demás. Por lo tanto, el valor que hace minimizar esta función es x igual a 0. Esa sería la coordenada de x. Y ahora buscamos la coordenada de y. ¿De qué forma? Por ejemplo, vamos a la fórmula aquí, donde dice que y es igual a menos x más 1. Entonces sería menos x, sería menos 0 más 1. Entonces, y es igual a 1. Por lo tanto, el punto que a mí me están pidiendo es 0, 1. Ese es el punto de coordenadas x, y que hace cumplir esta función. Y si ustedes se fijan, ven, este punto yo lo había hecho grande, pero acá la x está justo en el eje. ¿Ven? Entonces sí era 0. Está más o menos en la escala. Y la y vale 1. Miren, teníamos 1, 2, 3. Por eso les decía que si ustedes lo hacían a escala, esto lo podían sacar directamente verificando por gráfica. Entonces, por gráfica me doy cuenta que está correctamente dicho, que este punto es el punto 0,1 y es el punto que hace que es el punto que está más cerca del punto 2,3. ¿Se entendió, chicos? Bueno, igual acá quizás aplicaron un poco más de álgebra, que sería distancia, pero bueno, es Pitágoras, no es tanto álgebra. Hagamos otro. Hallar dos números cuya suma
sea 40, de manera que el producto, bueno, entonces hallar dos números cuya suma sea 40. Dos números que obviamente son distintos, por ejemplo, bueno, no dice que son distintos iguales, pero son distintos, está por entendido. X más Y igual a 40. Este es un número y este es otro. De manera que el producto de uno de ellos por el cuadrado del otro sea mínimo. Entonces me dice que el producto de uno de ellos, es decir, de X, por el cuadrado del otro, es decir, el cuadrado de esta Y, sea mínimo. Mínimo. ¿Vamos bien hasta ahí? Estos son los dos números diferentes que sumados tienen que dar 40. Y el producto de uno por el cuadrado del otro número tienen que ser mínimo. O sea, tengo que buscar que esta es mi función de minimizar. Como es mínimo, tengo que buscar quién mínimo relativo, ¿no? Bueno, entonces ya tengo mi función a maximizar o minimizar, pero está en dos variables. Así que voy a tratar de, por ejemplo, despejar de acá para poder tener mi función en función de una sola variable. Sería en X es igual a 40 menos Y. ¿Eh? Despejo de acá, X vale 40 menos Y. Y a partir de ahí, ya puedo decir que X por 40 menos Y al cuadrado es mi función, eh, perdón, me equivoqué. $40 menos Y al cuadrado, no, 40 menos Y sería la X por Y al cuadrado. Ahí estamos, ¿ven? Entonces reemplace esto X, que es 40 menos Y, en esta X, 40 menos Y. Por Y al cuadrado queda como está. Si ustedes querían despejar Y, no hay ningún problema, hacen con Y. Si es indiferente cuál despejen. La cuestión es que la función le quede en función de una sola variable. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces ahora ya tengo la función en función de una sola variable, la voy a tratar de acomodar un poco para que me sea más sencillo derivar. Acá hago distributiva, 40y al cuadrado menos y al cubo. Ahora derivo y me quedaría 80 y menos 3y al cuadrado. Esa es la derivada. Entonces ahora igualo a 0 y voy a calcular los puntos críticos para ver cuál es el mínimo, porque estoy, recuerden, minimizando la función. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo aplicar acá? Factoreo, saco factor común la y, me queda y por 80 menos 3y al cuadrado, ¿no? Igual a 0. Y ahora como ya tengo un solo producto, puedo decir que cuando esta y valga 0, toda mi función va a valer 0. Y puedo decir que cuando 80 menos 3y al cuadrado valga 0, toda mi función va a valer 0. ¿Qué hizo lo? Perdón. De que sería 80 menos 3i a la primera, ¿no? Cuando Ah, sí, factorizas. bien. Sí, aquí al cuadrado. Acá está el cuadrado, entonces sería menos 3y por y menos 3y al cuadrado. Muy bien, gracias. Quedaría ahí. Entonces acá ya tengo un valor de y y acá voy a despejar el otro valor de y. Me quedaría 80 es igual a 3y. 80 dividido 3 es igual a y. Y aproximadamente y vale 26,7 aproximado. Yo estoy redondeando los valores, ¿sí? Entonces esos son los dos valores que me puede dar dos valores que voy a utilizar, perdón, para calcular
los intervalos de monotonía. Sigo entonces. Ahora voy a crear los intervalos. Recuerden acá que es lo mismo si ustedes ponen X o Y porque son valores desconocidos. No se asusten que porque esté trabajando con Y voy a trabajar con el eje Y, sino que no, son dos valores desconocidos, lo mismo que yo ponga A y B, y es indiferente si trabajan con A o trabajan con B. ¿Bien? Creo entonces ahora los intervalos, me quedaría desde menos infinito a 0, de 0 a 26,7, y de 26,7 a infinito. Bien. Y bueno, nuevamente sigo. Busco un valor que esté dentro de estos intervalos y lo reemplazo en la primera derivada. Esto ya es algo mecánico, si es algo que ustedes van con el tiempo, ya lo tienen re claro porque lo utilizan en todos los ejercicios. Reemplazo en la primera derivada y me daría menos 80 menos 3 negativo, me daría acá 80 menos 3 positivo, y me daría 80 por 27 menos 3 por 27 al cuadrado, negativo. Ahí está. Entonces, decreciente, creciente, decreciente. Entonces, como yo estaba en una función que tenía que minimizar, tenía que buscar el mínimo, ¿cuál sería el punto que cumple con que es mínimo? Teniendo en cuenta, obviamente, aquí que todo, el dominio es todos los reales, o sea que los dos valores pertenecen al dominio. Sería el 0, porque acá hay un mínimo, acá hay un máximo. Como yo tengo que minimizar, solamente utilizo el mínimo, eso quiero que quede claro. Entonces digo que y es igual a 0, es el valor en que minimice ese producto, por lo tanto es el valor de uno de los números incógnitos. Acá también otra cosa, recuerden determinarlos completamente los ejercicios, por ejemplo en el de en el de distancia, ustedes no se tienen que terminar acá donde encuentren el mínimo y ya está. ¿Sí? Tienen que decir que X vale 0, pero que también Y vale 1, entonces que el punto es 0, 1. Y este sería el resultado final. Lo mismo que en el del terreno. Ustedes van calculando todos los pasos y llegan a que el mínimo es 24,5, pero no termina acá. Ustedes dicen, bueno, X 24,5, busco Y, entonces la medida del terreno las completo correctamente. Si las quieren poner acá para que quede mejor, está perfecto. Que estas dos son las medidas del terreno, que están medidas en metros también. ¿Ven? Eso es terminar completo el ejercicio. Porque si ustedes se quedan aquí, terminan el ejercicio acá, está mal. Y entonces sería uno de los resultados, uno de los números, y el valor de X lo podemos calcular de acá, que sería 40 menos 0, entonces el valor de X sería 40. ¿Bien? Entonces, reemplazamos, por ejemplo, verificamos. X más Y es 40, entonces 40 más 0 es 40, entonces está bien. Y al mismo tiempo, decimos que el producto mínimo que se puede formar es obviamente cuando este valga 0, cuando uno de los valores valga 0. ¿Quedó claro, chicos? Ahí. Y ahí recién tengo terminado el ejercicio. Estos dos son los números incógnitos que me estaba pidiendo el ejercicio. Vamos a hacer uno más, por ejemplo, a ver cuál es. Demuestra que el rectángulo cuya área es 196 y cuyo perímetro es mínimo es un cuadrado.
Otro problema de figuras geométricas de cuadrados y rectángulos. Demuestre que rectángulo, cuya área es 196 y cuyo perímetro es mínimo, o sea que ya sé que la función que tengo que minimizar es la de perímetro, y si tengo que minimizar tengo que buscar el mínimo relativo, es un cuadrado, cuyo perímetro es un cuadrado. Bien, veamos entonces, tenemos un rectángulo X y esos son los lados, donde su área es 196, entonces decimos que el área es igual a X por Y igual a 196. Y me dice que el perímetro mínimo es un cuadrado. Por lo tanto, que a este rectángulo, para que tenga un área de 196 y tenga el menor perímetro posible, es como por ejemplo si estuviera acercando, para que sea el menor perímetro posible, se va a formar en un cuadrado, donde los lados van a ser X y X, ¿no? ¿Me van siguiendo hasta ahí? A ver, ahí de lejos, no sé si pueden ver bien. Bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Trabajo de la misma forma, el perímetro tiene que ser mínimo. El perímetro de esto sería 2x más 2 y, recuerden, eso ya se lo expliqué, sería x más y más x más y, me quedaría 2x más 2y. Ese es el mínimo el que tengo que minimizar. Y ahora reemplazo con algunas de estas. Y va a ser igual a 196 sobre x. Reemplazo en mi función perímetro y me quedaría que 2x más 2 por 196 sobre x es la función que yo tengo que minimizar. Ya está expresada en función de una sola variable y es parecido al que hicimos en el 1. Nuevamente, el dominio sería de 0 infinito porque no puedo tener distancias negativas. Bueno, a partir de ahí ya derivo y busco los puntos y este lo voy a dejar planteado hasta ahí. ¿Se entendió este ejercicio? Es igual al 1, por eso no lo quiero seguir haciendo. Ahí. O sí, a ver, sigamos. Bueno, sí se entendió entonces. Es lo mismo, entonces sigo y tengo que llegar a una conclusión que el X y que el Y van a ser valores iguales, sí o sí. ¿Por qué? Porque tienen que dar que este perímetro mínimo es un cuadrado. Por lo tanto, tienen que llegar sí o sí a que X e Y es un mismo valor. Ese va a ser el valor del mínimo relativo. Y esa va a ser la verificación. Hagamos otro. Aquí empezamos. Ya vamos a ir terminando. A ver, una página impresa debe tener 2 pulgadas de margen izquierdo y 1 pulgada derecho superior. Si el impresa es 30 pulgadas, calcula la dimensión de la página de manera que se utilice una menor cantidad de papel. ¿Cuál quieren hacer? ¿El 5, el 6, el 7? El 8, el 2 adicional. Bueno, a ver, voy leyendo un poco.
congestionada, donde B es la velocidad del tráfico en millas por hora, qué velocidad máxima maximiza el flujo en esa vía. Bueno, ahora vamos a hacer el 8. A ver, no tenemos figuras ni nada, pero tenemos problema de velocidad, de flujo y velocidad. En un día determinado, la velocidad de flujo F tiene esta fórmula. La velocidad de flujo en automóviles por hora en una vía congestionada es F, bueno, y todo esto fórmula. Donde V es la velocidad del tráfico en millas por hora, V es igual a la velocidad en millas por hora. Y dice, ¿qué velocidad maximiza el flujo en esa vía? Entonces, ya tengo la función, en este caso no hay que analizar, no hay que despejar nada más. Y me dice, ¿qué velocidad maximiza el flujo en esa vía? Entonces, a la función la tengo que maximizar y ver qué valor de B es el máximo relativo. ¿Entendió? Ya me está dando ahí que se maximiza y que tengo que buscar la velocidad que haga que eso sea más grande. Veamos entonces, ya tengo la función, ahora la voy a derivar. ¿Cómo derivo esta función? A ver. En este caso, tengo que aplicar la regla de la división, sí o sí. La regla de la división dice que el numerador va derivado, es decir, derivada de B1 por el denominador sin derivar. 22 más 0,22 B al cuadrado. Menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. La derivada de todo esto sería 0 más 2 por 0,22 por B. Ahí está. Todo eso dividido el denominador al cuadrado. Ahí estamos. ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo fui derivando? ¿Entendieron o no? Tengo la función, ya me dieron la función, no tengo que buscarla en ningún lado. Ya tengo la función y ya reconocí que tengo que maximizarla. O sea que tengo que buscar el B máximo, es decir, el máximo relativo. Entonces mi función, ¿qué hacía? La derivaba, aplicando la regla de la derivación, obviamente, que era el numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, que me da esto, su derivado, sobre el denominador sin derivar, que sería todo esto. Bien, ahora igualo esto a 0. Y busco los puntos críticos. ¿Cómo voy a buscar los puntos críticos? Tratando de convertir todo esto en una serie de una sola división y productos. Ya tengo una sola división por suerte. Ahora voy a tratar de que me queden productos en el numerador, porque acá miren, hay una resta. ¿Cómo voy a hacer eso? Despejando todo. 1 por todo esto me queda lo mismo. 22 más 0,22 b al cuadrado. Menos, acá voy a hacer distributiva, 0,44b menos b al cuadrado. Sobre, y en el denominador no puedo hacer nada más que eso. Ah, no, sí, puedo hacer distributiva, va cuadrado de un binomio, pero lo voy a dejar así por ahora. Ahí estamos. Vamos bien hasta ahí entonces. Acá lo único que hice es distribuir para crear una sola expresión. Y ahora voy a sumar términos semejantes. B al cuadrado con B al cuadrado, B con B y números con números. Entonces me quedaría
menos 1 más 0,22 es menos 0,78 b al cuadrado menos 0,44b más 22 sobre 22 más 0,22 b al cuadrado. Ahí está. Y en el numerador, aunque tengan coeficientes raros, fíjense, menos 0,78, menos 0,44, simplemente es una ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué deben hacer acá? Calcular las raíces y ya van a tener de forma factorizada, que sería, bueno, no sería x, sería b menos las raíces, obviamente, van a tener de forma factorizada su derivada. ¿Alguien hizo este ejercicio y pudo calcular las raíces de esta expresión cuadrática? Ven, entonces, vuelvo a repetir. Derivo con la regla de la derivada, distribuyo para crear una sola expresión, sumo términos semejantes y como forma una cuadrática, la expreso en función de sus raíces para que sea un producto. Y luego puedo hacer lo que yo venía haciendo hace rato, de igualar cada uno de los factores a cero. ¿Ven? Entonces acá van a tener las dos raíces. Y en el denominador, bueno, va a ser el caso donde no exista la derivada, entonces lo voy a igualar a cero. Basta. Por ejemplo, ¿por qué no lo desarrollé al cuadrado? Porque simplemente acá puedo pasar, digamos, esta potencia como raíz y ya se va a ir despejando solito. Luego me quedaría raíz de 0, 0, me quedaría menos 22, 0,22b al cuadrado, menos 22 sobre 0,22 b al cuadrado, y b sería más menos la raíz cuadrada de menos 100. Ahí está. Que como, vuelvo a repetir, es una raíz de índice par y es negativa, digo que no existe. ¿Bien? Entonces no existe ningún valor real que haga que toda esta expresión sea cero. Por lo tanto, de acá no voy a sacar nada. Pero sí voy a sacar algo del numerador. Que bueno, lo voy a dejar ahí porque ustedes tienen que ver qué raíces se formaron, ¿sí? ¿Qué raíces lo hacen con la calculadora? Formó este término cuadrático. ¿Se entendió ese ejercicio, chicos? El procedimiento es el mismo, nada más que con números un poco más complicados, más raros. Y bueno, y recuerden después a partir de eso, si bueno, encuentran esos dos valores, crear los intervalos de monotonía y ver cuál es el máximo relativo. Y ese sería el valor máximo de velocidad. Bueno, hagamos uno más y quiero pasar a hacer el último punto porque es el más, digamos, completo de todo lo que venimos viendo. Para cerrar con derivada. ¿Cuál más quieren hacer? ¿Cuál me habían pedido? ¿El 10? ¿O quieren hacer el 11? A ver. Ya sé por qué querían hacer el 10. Bueno, planteamos el 10 también, así como planteamos esto para que ustedes lo terminen. ¿Les parece?
Bueno, ya seguía mando fotos de este 8. Tratemos el 10 y pasamos al último punto, que es el que me interesa un poco más de explicarle cómo graficar, cómo calcular todo lo que venimos viendo. Punto 10 dice, para transportar sustancias peligrosas se diseña un contenedor y por el tipo de sustancia se decide fabricarlo de un plástico especial de alta densidad. El recipiente se diseña a partir de dos hemisferios unidos a los extremos de un cilindro circular. Ahí tienen que saber reconocer las figuras. Un cilindro circular sería este. ¿Bien? Y dos hemisferios unidos a los extremos serían como una especie así de domo. Así. Bueno, disculpen si escuchan ruidos. Así. Entonces, vamos a borrar esto un poco. Y me quedaría así. ¿Ven? Entonces me queda como que este es de vista frontal. Este es un cilindro circular y estos son los dos hemisferios en los extremos. ¿Se entendió, chicos? La figura que se formó. El volumen total del contenedor, es 2600, por eso dice centímetros cúbicos, porque le está dando volumen. 2600 centímetros cúbicos. El costo de material por centímetro cuadrado para los extremos duplica al costo del plástico por centímetro cuadrado utilizado para la superficie cilíndrica. Es decir, que para los extremos, para estos dos extremos, el costo va a ser el doble, o sea, 2x, que para el cilindro. Acá el costo va a ser solamente x. Entonces, C significa costo. El costo para el cilindro, por ejemplo, me va a salir 30 pesos. Y para los dos extremos me va a salir 60 pesos, o sea, 2 por 30 pesos, el doble. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí vamos bien? Es con un ejemplo, digamos. Extremos, duplica el costo del plástico por centímetro cuadrado utilizado para la superficie del cilindro. Bien. Ahora dice, calcular las dimensiones del contenedor de manera que el costo total de material a utilizar sea el mínimo. O sea que ya me está diciendo que la función tiene que ser la de costo y es la que yo tengo que minimizar. Tengo que gastar la menor cantidad de plata posible. Calcular las dimensiones. Bien. Y por último, acá nos faltaba algo. El costo, bueno, va a ser, por ejemplo, acá X, pero también tienen que tener en cuenta que es por centímetro cuadrado. Es decir, esto va por unidades de superficie, no de volumen. Entonces, vuelvo a explicarlo con un caso. Para este cilindro, el costo va a salir, por ejemplo, 30 pesos por centímetro cuadrado, y para los dos extremos, el costo va a ser 60 pesos por centímetros cuadrados. Ahí vean bien las medidas. Entonces, tenemos que ver ahora las dimensiones del contenedor de manera que el costo total de material a utilizar sea mínimo. Bien, veamos entonces qué cantidad de material vamos a utilizar primero. Bien. ¿Cuál sería la fórmula de superficie? Porque vuelvo a repetir, si estamos trabajando con metros cuadrados, estamos hablando de una superficie, o sea, de área. ¿Cuál es la fórmula de un cilindro? La fórmula de área de un cilindro. La fórmula de área de un cilindro es 3, no, pi por radio al cuadrado por h, si no me equivoco.
pi por radio al cuadrado por h, donde h representa la altura del cilindro. Bien. No sé si alguien tiene lo que había dado la vez pasada del cuadrito de perímetros, áreas y volumen. La de un cilindro creo que es pi por radio cuadrado sobre h. Luego, ¿qué más? No, estamos hablando de área, ¿no? Entonces sería pi por diámetro por h. Ese sería el área. Ese sería el área de la superficie del cilindro. Y luego tenemos la de las semiesferas, que sería, bueno, hemisferios les dicen acá. Hemisferios, le dice, hemisferios, que tiene una fórmula de superficie de, a ver, espérenme que la busco para que esté más segura. Superficie de una esfera. Sería 4 por pi por radio al cuadrado. 4 por pi por radio al cuadrado, y como es una semiesfera, dividido 2. Esas serían las dos áreas que vamos a tener en cuenta. Acá, para no trabajar con diámetro, podemos decir 2 pi por radio por altura. Porque recuerden que el diámetro son 2 radios, ¿no? Entonces ya tenemos las fórmulas de cada uno de los extremos de los hemisferios y tenemos la del cilindro. Y tenemos que sumar esas áreas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el área total de todo mi contenedor va a ser un cilindro, es decir, 2 pi por radio por h, por 2 hemisferios de estos. 2 hemisferios. ¿Se entendió? Y eso sería el área total del contenedor. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué más me dice? Se ve borroso. Ahí. Ahí, chicos. Bueno. Bueno, entonces ya tenemos acá la fórmula que sería del área total del contenedor. Pero ahora tenemos que relacionar lo que sería el área del contenedor ese, o sea, el material que voy a utilizar, con lo que me sale. Recuerden que para el cilindro me va a salir, digamos, X plata, pero para los hemisferios me va a salir el doble. Entonces vamos a hacer que la función costo va a ser para los... bueno, le saco foto después. A ver, ahí. Que la función costo para el cilindro va a seguir manteniéndose. Y que para ¿cómo se llama esto? Para los dos hemisferios se va a multiplicar. Por lo tanto va a ser 2 por, estos se simplifican, 2 por 4pi radio al cuadrado. Bien. Y ahora lo que nos quedaría
es ver cómo vamos a plantear para que nos quede en función de una sola variable. ¿Cómo vamos a hacer eso? Despejando alguna variable desde este dato que ya nos dieron. Nos dieron que el volumen de ¿quién? A ver, total del contenedor es de 2.600 centímetros cúbicos. Entonces, aquí también vamos a tener que plantear el volumen del contenedor a partir del volumen del cilindro más el volumen de las dos semiesferas. Volumen del cilindro más dos volúmenes de las semiesferas, que le dicen hemisferio. Y eso va a ser igual a 2.600 centímetros cúbicos. Está medio largo este ejercicio, chicos, porque ahora tienen que buscar la fórmula de volumen de un cilindro y la fórmula de volumen de una semiesfera. Y luego de ahí despejan algunos, ya sea radio o sea la altura, y la reemplazan acá en la de costo. Y recién de ahí siguen haciendo derivadas de puntos críticos y etcétera. ¿Se entiende? Ahí está. Ahí. Ese lo vamos a dejar ahí entonces para que no se nos haga más largo, pero bueno, ya más o menos acá ya tienen planteado. Ahí busquen la fórmula de volumen de cilindro, volumen de semiesfera, despejen, reemplacen aquí en cualquiera de las variables y ya tienen la función costo para maximizar o minimizar. Claro, después siguen normalmente, pero bueno, este más o menos es el planteo que le estaba dando. Saber cuál es la figura que se formó, plantear el área de las dos, saber que una está hablando de volumen y esta media está tratando de superficie, y etcétera. Vamos a pasar ahora entonces al punto, al último punto, que es el otro tema del que trata este TP. Este TP decía, bueno, problema de optimización y construcción de la gráfica de una función. Construcción de gráfica de una función es el punto 12, donde tienen que analizar completamente lo que vimos en los TPs anteriores. Punto 12. Realiza el estudio completo para obtener los gráficos de las funciones cuyas fórmulas se indican a continuación. Y igual a 2 menos x al cuadrado menos 1. Ahí está. Realizar un estudio completo para poder graficar fórmulas, funciones que yo no puedo calcularlas por desplazamiento, por paridad y todas esas cosas que vimos en el TP del primer parcial, es realizar un estudio de máximo, mínimo relativo, de concavidad, de monotonía, de asíntotas, de puntos de inflexión, de raíces, si es que las tuviere, y de todas esas cosas, ¿sí? Ese es realizar el estudio completo. Obviamente, bueno, dominio, imagen y todo eso también. Que me van a servir todos esos para poder graficar luego más fácilmente mi función. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero vamos a calcular el dominio para poder graficar. ¿Cuál es el dominio de la función? Todos los reales menos el menos 1 y el 1. Muy bien. El dominio de la función va a ser todos los reales menos el menos 1 y el 1. ¿Por qué? Porque acá en esta función nosotros tenemos una división, entonces decimos que ese denominador tiene que ser sí o sí distinto de 0. Entonces vamos despejando y me da que esa x tiene que ser distinta de más menos 1. ¿Ven? Por eso el dominio es todos los reales menos el más y el menos 1. Entonces ese sería el paso, el primer paso, calcular dominio. Luego lo que voy a calcular es los intervalos de monotonía. Yo, el profe también pedía que se calcule la imagen.
Bueno, para calcular la imagen tenían que calcular la función inversa y de ahí de la función inversa calcular el dominio. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan? Recuerdan que, por ejemplo, ustedes tienen una función y tenían una función inversa, ¿no? Digamos la inversa de y. Que esta función original iba a tener un dominio y iba a tener una imagen. Y esta función inversa también iba a tener un dominio y una imagen, donde el dominio de esta función va a ser la imagen de la función original y la imagen de esta función va a ser el dominio de la función original. ¿Se entiende? ¿O no? ¿O estamos medio? ¿Se entiende cómo se saca imagen con función inversa? Porque así la imagen, como está, como no puedo graficar, no la pueden calcular. Tienen que calcular todo analíticamente. Entonces, bueno, calculemos la función inversa si quieren. Claro, lo tienen que hacer. Tienen que hacer todos los pasos de uno a uno. Perdón, todos los pasos de función inversa. En hacer la función 1 a 1, restringir, cambiar de variable y todas esas cosas. Luego de calcular la función inversa, ¿dónde me quedé? A ver. Bueno, luego de calcular la función inversa, ya pasan a calcular lo que son los intervalos de monotonía, que se calculaban. Vamos a poner acá los ítems. El análisis completo es dominio, es imagen, es monotonía, extremos relativos, es concavidad, es puntos de inflexión, es, ¿qué más era? Es asíntotas, es raíces, es decir, en qué puntos corta mi gráfica al eje de las X, y también no solo raíces, sino también en qué puntos corta el eje de las Y. Raíces. Bueno, vamos a poner cortan al eje X y al eje Y. Esos valores también los tienen que conocer. ¿Qué más? A ver si tengo acá un poco. ¿Qué más les pedía? Bueno, esto era intersección con los ejes, no me salía el nombre ahí. Vamos a poner bien. Intersección con los ejes. ¿Qué más les pide? Simetría. Es decir, si es par o impar. Asíntotas ya está. Asíntotas, puntos críticos ya está. Monotonía, máximo mínimo, concavidad. 9 y nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces ahí, no sé si pueden ver, se sigue viendo borrosa. Para hacer un análisis completo de lo que necesito yo para graficar una función, tengo que encontrar todas estas cosas. Dominio, imagen, monotonía, extremos relativos, concavidad, punto de inflexión, asíntotas, intersección con los ejes y simetría. Bueno, estos dos son lo mismo, ¿no? Entonces, la simetría, por ejemplo, ¿cómo se encontraba? Eso es un repaso del primer parcial, ¿no? Poniendo los valores de menos X. Muy bien, la simetría se encontraba analizando la función, o sea, si era par o impar,
tenía que hacer f de menos x y ver si era igual a la función. Cuando tenía que f de x era igual a f de menos x, decía que era par. Se me está viendo medio borroso a mí también ahora. Cuando tenía la función f de menos x igual a menos f de menos x, decía que era impar. Y si no tenía igualdad, digamos, en ninguno de los casos, decía que no presentaba simetría, digamos, la función. No era par ni era impar tampoco. No tiene paridad. Bueno, por ejemplo, a ver, calculemos la paridad. Vamos a hacer todo, vamos a tratar de hacer algunas cosas. Tenemos, mi función original es 2 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Me confundí. X al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Ay, ya me estoy confundiendo. Bueno, perdón, disculpen. La función original era 2 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Entonces, voy a buscar f de menos x. Sí, estamos grabando la clase, Juan. Las dos. Sería 2 menos x al cuadrado sobre menos x al cuadrado menos 1. Recuerden que ponen el menos solamente a la x, no a todo lo demás. Y ahora voy a acomodar un poco y digo que todo número negativo elevado a una potencia positiva, perdón, a una potencia par, me va a dar el mismo número positivo. Todo número negativo elevado a una potencia par me va a dar el mismo número positivo. Entonces, si se dan cuenta, esta fórmula corresponde a la misma fórmula de la función original, por lo tanto puedo decir que la simetría es par, que la función es par. ¿Quedó claro ahí, chicos? Es un repaso de lo que sería simetría. ¿Qué más nos pide? Bueno, intersección con los ejes, eso también, bueno, ya le expliqué dominio de imagen. Intersección con los ejes. Intersección con los ejes es cuando la función, digamos la gráfica de la función, corta algunos de los ejes X o ya sea Y. Para eso, para buscar la intersección con el eje, por ejemplo, X, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Es igualar la función a Y igual a 0. ¿Bien? Entonces, Y va a ser igual a 2 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 igual a 0. Igual a 0. Vamos a poner acá una igualo y a 0. Intersección con el eje x igualo y a 0. Bien, y ahí despejo y encuentro los valores de x. Por ejemplo, me quedaría en este caso realizar la resta de fracciones. Así. Y a partir de ahí crear una sola división o un solo producto para ir igualando cada uno a 0. Por ejemplo, acá me quedaría 2x al cuadrado menos 2 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Yo sé que esto es un poco más complicado y largo, no sé si se lo pedirán, ya que vuelvo a repetir las gráficas un poco más complicadas, lo que es parciales virtuales, pero bueno, igual lo tienen que ir sabiendo, ¿sí? Y me quedaría entonces x al cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado menos 1. Entonces digo que cuando este vale 0, toda mi función va a valer 0.
Y bueno, y el denominador ya no me interesa porque no pertenece al dominio si yo calculo alguno de estos. Que el dominio ya lo calculé. X al cuadrado igual a 0 me da más menos raíz cuadrada de 2. Esas serían las dos intersecciones que tiene mi gráfica en el eje X. Y para saber las intersecciones que tiene la gráfica con el eje Y, que tengo que hacer es igualar X a 0. Entonces, tengo Y igual a 2 menos X al cuadrado sobre X al cuadrado menos 1. Y sería igual 2 menos 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado menos 1. Me quedaría 2 menos, y 0 dividido cualquier número me va a dar 0. Por lo tanto, Y es igual a 2. Bien, entonces esta es la intersección con el eje de las Y. ¿Se entienden, chicos, cómo calcular intersección? Repito, para simetría tengan en cuenta cuándo es par y cuándo es impar. Si no le da ninguna, es porque no presenta paridad su función. A mí me dio par, en el caso del primer punto. Para intersección con los ejes, para la intersección con el eje X, ustedes tienen que igualar la Y a 0. Y para la intersección con el eje Y, igualan la X a 0. ¿Ven? Y van calculando los valores. Me dio intersección con el eje X, me dio X más menos raíz de 2. Intersección con el eje Y, a mí me dio Y igual a 2. ¿Bien? ¿Qué más otra cosa que no recuerdo? Bueno, el dominio ya saben cómo calcular. La imagen ya les dije que tienen que calcular la función inversa y sacar el dominio. Esa va a ser la imagen. Asíntotas, perfecto. Hagamos asíntotas, a ver. Para calcular asíntotas tenía que utilizar sí o sí límite. Bien, a ver cuál era la función. Asíntotas. Teníamos la función que era 2 menos X al cuadrado sobre X al cuadrado menos 1. Y calculo asíntotas. Asíntotas verticales. Para las asíntotas verticales, ustedes tienen que calcular el límite cuando X tiende a algunos de los valores, ya sea que no pertenezcan al dominio o que duden que pueda haber un cambio en la gráfica. ¿Podrían existir asíntotas que no sean 1 menos 1? No. No podrían existir. Porque solamente tenés que analizar los puntos, digamos, los valores donde no pertenezcan al dominio o dudes o tengas dudas, digamos, que no pertenezcan al dominio. Por ejemplo, acá, como nosotros ya habíamos calculado ¿cómo se llama? El dominio, sabemos que tenemos que calcular el límite cuando X tiende a 1 y el límite cuando X tiende a menos 1. ¿De quién? Bueno, siempre y cuando de la misma función. Una vez que ustedes calculan el límite, si ese límite le llega a dar infinito, recién puede decir que es una asíntota vertical. Si el límite le da un valor numérico, no hay asíntota. ¿Se entendió? Entonces, por ejemplo, a ver, calculemos. Bueno, otra cosa también, deberían calcular también lo que serían los límites laterales para estar más seguros. A ver. El límite de 2 menos X al cuadrado sobre X al cuadrado menos 1. El límite de una
límite, ¿cuánto? Ah, no, primero vamos a reemplazar. Me daría 2 menos 1 sobre 0. Fíjense, ese 1 sobre 0 que representaba el límite. Ese 1 sobre 0 representaba un más o un menos infinito. Ay, me duele la oreja. Un más o menos infinito que ustedes lo calculaban con valores cercanos al 1, ¿sí? Si ya quieren pasar a calcular lo que es límites laterales, para valores por izquierda, toman valores mayores a 1. Para valores por derecha, toman valores menores a 1 y se fijan si el límite le da más o menos infinito. ¿Bien? Pero este es el planteo, calcular el límite de la función en los puntos donde no pertenezcan al dominio o tenga dudas. En este caso siempre va a ser donde no pertenezcan al dominio más que nada. Bueno, eso sería para verticales y para asíntota horizontal y también puede ser asíntota oblicua. Vamos a ver. Yo hago una consulta. Decime. ¿Viste cuando sacamos, o sea, sacamos asíntota vertical y después sacamos Sí. asíntota horizontal? Cuando hay asíntota horizontal ya no hay oblicua, ¿no? Ya no puede haber oblicua, Es que lo según que la pasa es teoría. que puede haber gráficas donde vayan mezcladas las asíntotas. Por ejemplo, si vos analizás el límite izquierdo y derecho, te puedes salir acá que sea una asíntota horizontal, pero solamente del lado izquierdo, y puede ser que la asíntota oblicua ponerla sea así, ¿entendés? A veces las asíntotas van sectorizadas, no van asíntotas, digamos, de los dos lados. Ustedes no sé si recuerdan, la actividad de condiciones, les decía asíntota horizontal derecha, asíntota horizontal izquierda, asíntota vertical y bueno, puede ir para arriba. Bueno, en esa general sí son siempre solamente una sola así. Pero sí puede existir que haya las dos. Es muy raro el caso, pero sí puede pasar. Ah, bien, yo, gracias. No, no. ¿Qué más? A ver. Bueno, acá recuerden también, entonces, como les decía, que ustedes tienen que analizar la izquierda y la derecha y ven, digamos, por ahí alguno de los lados le da que sí, y eso va a ser asíntota, no, esta es la vertical, perdón. En la asíntota horizontal, ahora sí vamos a eso. Asíntota horizontal. En asíntota horizontal tenemos que hacer que la función, el límite, tienda a más o menos infinito y ver qué valor me da. Ahí siempre me equivoco esta raya. Ahí está. Si ese límite le da un valor numérico, entonces ahí tengo una asíntota horizontal. Y para hacer asíntotas oblicuas van a tener que utilizar esta formulita. Oblicua, 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 ¿cómo era? Era... A ver, que esperen, esta no me acuerdo. Bueno, teníamos una fórmula AX más B, donde A era la pendiente, B la ordenada al origen, A iba a ser el límite cuando X tienda más o menos infinito de la función sobre X, y B, que sería la ordenada al origen, va a ser el límite cuando X tienda más o menos infinito de f de x menos ax.
Ahí está. Esas serían las fórmulas de oblicua para determinar la asíntota oblicua si es que tiene. ¿Pueden ver ahí? Entonces, la asíntota oblicua va a tener una ecuación I igual a AX más B. ¿Bien? Donde ustedes a la A la van a calcular haciendo que esa función, en este caso es toda esta, sobre X, tendiendo X a más o menos infinito, más y menos infinito. Y luego que ya tengan la A, que la tienen que reemplazar acá, van a calcular B, que sería la ordenada al origen, haciendo que el límite de esa función tienda a infinito, ¿sí? Y una vez, bueno, que sacan todos esos valores, pueden formar la posible ecuación de la recta que va a ser asíntota. ¿Qué más tienen? Bueno, eso sería asíntota. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y luego ya sigue lo que sería puntos críticos, monotonía y todo eso, que ya lo vimos en todos los prácticos anteriores, que bueno, tendrían que empezar a derivar esto una o dos veces y esas cosas, y van siguiendo los pasos para ver si es creciente o decreciente. Eso ya no hace falta que lo hagan, ¿no? ¿O sí? Igual es lo mismo con los intervalos de concavidad. Esto más o menos era el repaso de los prácticos anteriores, digamos, del primer parcial, que quizás hacía falta volver a dárselos, a recordarles para que tengan en cuenta. Bien, bueno, eso sería entonces todo por esta clase del práctico 13. ¿13 era? Sí. Del práctico 13, lo único que nos quedaría es ver un poco lo que es función primitiva, entrar a lo que sería integrales, que vamos a ver, o sea, no vamos a ver todo tampoco porque es solo lo más importante, que sería sustitución por partes, como cuáles son las reglas, la tabla y todo eso.